Una vez listo para partir definitivamente hasta su próximo regreso, Jesús reunió a sus 11 discípulos para darles un encargo final. No solo era el encargo final, lo cual ya le da mucha importancia. No solo fue seguido por el espectacular hecho de que Jesús ascendió majestuosamente, sino que fue precedido por una frase que lo destaca. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Antes de dar las instrucciones, Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús les está advirtiendo: yo tengo cada gramo de autoridad que existe en todo el universo. No hay absolutamente nada ni nadie que tenga más poder y autoridad que yo. Así que escuchen muy bien lo que les voy a decir, porque esta instrucción viene del ser más poderoso y autorizado del universo. Y entonces procede a encargarles 4 cosas: ir, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles a obedecer su doctrina. Antes que nada, quiero derribar desde ya la posibilidad de que alguno piense: bueno, esto es algo que les encargó a ellos. No significa que el encargo sea para mí. Sí, efectivamente se los encargó a ellos. Y les dijo que les enseñasen a los otros que obedezcan lo que Jesús les había mandado. Y Jesús, entre otras cosas, les había mandado a ser discípulos. Por lo tanto, ellos enseñarían a sus discípulos que debían hacer discípulos, porque esto es lo que mandó Jesús. Por ende, este encargo inexorablemente alcanza a todos los discípulos futuros. Así que, dado que la última y más importante instrucción que te dejó tu amo fue esto, pregúntate: ¿hasta dónde has llegado? ¿Cuántos discípulos has hecho en estos últimos meses? ¿Cuántos bautizaste? ¿Y a cuántos discípulos estás enseñando a guardar la doctrina de Cristo? La intención de Jesús no era que mientras fueran en el camino de la vida hiciesen discípulos. La idea es que fueran intencionalmente a hacer discípulos. Lo explico mejor. No creas que dar testimonio cuando sales a la calle a hacer tus cosas cotidianas es hacer discípulos, o que con eso estás cumpliendo la parte de ir. Ir es salir específicamente con el objetivo de hacer discípulos y salir hasta llegar a todas las naciones. Yo diría que Jesús no estaba pensando en personas con un estilo de vida sedentario. También me parece muy importante, además, aclarar de qué se trata hacer discípulos. En muchos púlpitos se enseñan que esta comisión de parte de Jesús de hacer discípulos significa ir y predicar el evangelio a las personas. Pues no, una persona que cree al evangelio tras una predicación se vuelve un prosélito, pero no un discípulo. Hacer discípulos significa tomar a aquellas personas que creen y enseñarles a vivir como Cristo, para lo cual es necesario invertir tremendas cantidades de tiempo en ellos. Para hacer un discípulo hay que enseñarle la palabra todo el día, aplicándola a las situaciones que viven. Hay que mostrarle cómo vive un cristiano, que vea cómo te comportas con el prójimo, con misericordia y amor, cómo trabajas con honestidad y excelencia, cómo es tu vocabulario, con gracia y edificante, cómo te conduces respetando las normas y cómo testificas a todos para que también obtenga herramientas para testificar. Y va observando cómo vive Cristo y va haciendo preguntas que son respondidas con la verdad de la Biblia, y se le enseñan muchas cosas y comen y duermen juntos, y es fortalecido hasta que ya está lo suficientemente maduro como para ahora tomar él mismo personas nuevas a quienes discipular. Eso es hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos has hecho? ¿Cuántos discípulos hace tu iglesia? ¿Tus líderes están interesados y procurando hacer discípulos? Al menos están discipulando, pero de verdad discipulando a los que ya han creído. Lo sé, es una tarea sumamente comprometida. Requiere mucho esfuerzo y dedicación. Una cantidad de tiempo que, no sé, solo tendría alguien que haya entregado su vida completamente a Jesús. Es la manera en que discipulaba Jesús. Es la manera en que discipulaba Juan el Bautista, es la manera en que discipulaban los apóstoles. Hacerlo de otra forma no es hacer discípulos. Si quieres obedecer a Jesús, tienes que hacer discípulos en el sentido a que Jesús se refería. Jesús te mandó a hacer discípulos en plural, y si no lo obedeces, no le llames Señor. Otra instrucción fue bautizar a estos discípulos. El bautismo es una identificación con Cristo. Es hacer público que has decidido renunciar y morir a tu vida y vivir solo para Él. Pues sí, la mayoría están diciendo una mentira muy grande al bautizarse. Es evidente que el bautismo era parte del mensaje evangelístico, pues quienes se convertían inmediatamente querían bautizarse y lo hacían. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Jesús estuvo unos días en Judea y bautizaba. No esperó meses o años para bautizar a sus seguidores. En el lugar donde iba, a quienes creían en él, los bautizaba. No siempre se menciona el bautismo en la predicación, pero las personas no podrían saber de algo a lo que no eran expuestos. Por tanto, evidentemente el bautismo era predicado juntamente con el
arrepentimiento. Y por eso era practicado juntamente con el arrepentimiento. Sobran los ejemplos que lo demuestran. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Vemos que Pedro predicaba juntamente con el arrepentimiento el bautismo, y se practicaba inmediatamente. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí tenemos a Felipe siendo fiel a la instrucción de Cristo. Respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Un gran grupo de gentiles en casa de Cornelio fueron bautizados inmediatamente luego de creer por el mensaje de Pedro. Una mujer llamada Lidia estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y fue bautizada ella y su familia. Pablo bautizó a toda esta familia inmediatamente al creer, tal como Jesús ordenó en su comisión. Ningún hombre tiene autoridad para decirle a uno que manifestó ser creyente que espere para ser bautizado. No solo peca por estorbar a este pequeñito, sino que peca por desobedecer la comisión. Cuando se predica el evangelio desde los púlpitos, lo coherente sería que el bautisterio estuviese listo. La predicación del evangelio y el bautismo van de la mano. No se debe predicar una cosa sin la otra. Por eso Jesús declaró: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nunca desestimes la importancia del bautismo. Lo último que Jesús encargó a sus discípulos fue que les enseñaran a aquellos que ellos tomaran por discípulos a guardar todas las cosas que Jesús les había mandado. Sin embargo, en las iglesias rara vez estudian las enseñanzas de Jesús de manera sistemática. No es extraño que más de la mitad de la doctrina de las distintas líneas teológicas están basadas en los escritos apostólicos. Y no digo que esté mal, solo digo que Jesús encargó que enseñemos a guardar lo que Él mandó, pero lo que Él mandó no es objeto de estudio sistemático. Jesús mandó a hacer discípulos en lugar de prosélitos, a bautizar en lugar de estorbarlos, a ir a buscarlos, a renunciar a todo por Él en lugar de acumular bienes, a no vivir para las cosas del mundo en lugar de disfrutar de la vida, a dedicarse a extender el reino de los cielos en lugar de trabajar para lo que perece, a hacer bien, sanar enfermos, ocuparse de los huérfanos y las viudas, a compartir el pan con los pobres en lugar de atesorar para nosotros, nuestros hijos, y autoapacentarnos en la iglesia, a vivir expectantes a su regreso en vez de estar planificando a largo plazo, y un sinnúmero de etcéteras. Pero esto no es lo que se enseña a los discípulos. Se enseñan cosas mucho menos comprometidas, como seguir congregándose, traer el dinero para ofrendar, orar por cosas que no van a suceder porque seguramente no será la voluntad de Dios, y apoyar actividades de dudosa base bíblica. Ponte a estudiar todo lo que Jesús mandó a sus seguidores y descubrirás qué poca importancia le da la iglesia a lo que Jesús ordena. Para resumir, ¿has aprendido lo que realmente significa hacer discípulos? ¿Cómo debe bautizarse? ¿Y qué significa enseñar a que se obedezca lo que Jesús mandó? Si eres un discípulo de Jesús, hoy mismo debes poner toda tu energía en hacer un nuevo discípulo. Esto es lo que más importancia y trascendencia tiene en el reino de Dios. Si por creer en Jesús se es salvo, entonces los demonios son salvos, porque ellos creen en Jesús, y hasta le temen más que muchos hombres. Pero los discípulos de Cristo creen y además extienden el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Esto es lo que Cristo te ofrece. Él te dará vida eterna si tú le rindes tu vida.